Hermanos, Dios los bendiga. Y también amigos que nos visitan. Estamos muy contentos que están aquí entre nosotros en este bonito día. Yo no sé cuántos de ustedes son veteranos que disfrutaron el día de los veteranos el viernes, ¿no? Y pero estamos bien contentos ya con Dios, de tantas bendiciones que nos da día con día, aparte de la salvación y también las posesiones, pero todo eso lo que vamos a ver es que todo eso queda en segundo lugar, es decir, todas esas cosas en las cuales somos bendecidos cuando estamos hablando acerca de los esfuerzos que hacemos en esta vida. Es decir, lo que nos esforzamos en esta vida es para cada vez ser más como Cristo quiere que seamos. Eso es lo número uno. Entonces, como introducción, les quería mencionar si podían ir a Gálatas capítulo 2, versículo 20, que es donde sacamos el título de la predicación, que es Cristo vive en mí. Ahora, ahí en la cita dice, vive Cristo en mí. Nosotros le pusimos Cristo vive en mí. Pero ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ustedes tienen ahí la cita donde sacamos ese tema. Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí podemos ver que como era como un placer para él ser como Dios, como Dios quería, ser como Cristo, porque él mismo dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, casi siempre cuando nosotros somos influenciados a hacer algo, es por lo que pensamos que esa cosa o esa persona o lo que sea nos va a traer a nuestra vida. Es decir, si usted piensa que una cosa le va a traer felicidad, usted lucha para llegarlo a tener. Usted piensa que es otra cosa, y usted lucha para tenerlo, porque usted cree que eso es lo que le va a traer felicidad. Pero cuando uno se da cuenta de que como Cristo puso su vida para que nosotros fuéramos salvos, porque nadie de nosotros podíamos por nuestras propias virtudes ir al cielo, porque en el momento en que hemos pecado, pues tenemos una deuda, y la paga del pecado es muerte. Entonces cuando alguien nos quita esa deuda, imagínense una deuda que usted no puede pagar. Vamos a decir que usted tiene una casa, no sé, que debe $500,000, y usted dice, y no la puedo pagar y todo, y de repente alguien viene, ¿verdad?, y dice, mira, yo te los pago. Su vida a la causa de esa persona. Por ejemplo, una vez que era un autobús o metro, en que había dos soldados, y había uno que estaba handicap, o sea que estaba así bien mal físicamente hablando, y el otro nada más lo cuidaba y todo, y le decía, ¿y por qué tú haces eso? ¿Verdad? ¿Por qué? Digo, que no lo ves, vea cómo está bien necesitado y todo, y tú lo estás ahí ayudando todo el tiempo y todo, así como un batallar, ¿no? Lo veía así la otra persona, y él dijo, bueno, lo que pasa es que en la guerra a mí me iban a aventar una bomba y todo eso, y él se puso donde a mí me iba a afectar, él se puso para que a mí no me afectara, y por eso quedó como quedó. Entonces él dio su vida por mí, o sea, él no había muerto, pero ya no estaba igual de condición física. Dice, por eso yo estoy bien agradecido, y por eso yo hago todo lo posible para ayudarlo ahora que él está así, porque ese hubiera sido yo. Entonces, bien importante en el caso de nosotros ver y estimar a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, aquí lo tengo en 3 puntos, vean lo que vamos a ver el día de hoy. El número 1 es, el cristiano ya no vive para sí. El cristiano ya no vive para sí, es decir, para sí mismo. Cuando vamos a Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8, comprendemos esto. Romanos capítulo 14. Vamos a ver el versículo 7 y 8. Por eso de que él dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice Romanos 14, 7 y 8, dice, porque ninguno de nosotros, y cuando dice de nosotros está hablándole a cristianos, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando una persona tal vez es exhortada porque anda viviendo una vida mala y todo eso, y hasta puede ser hasta una persona ya cristiana, y se le dice, vea, no, es que está mal lo que está diciendo y todo eso, y yo lo he escuchado, que llegan al
repente va a decir, es mi vida, es mi vida. Y uno dice, no, una vez que te la entregaste a Cristo, ya no te perteneces a ti mismo. Entonces aquí dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, versículo 8, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino ya que pertenecemos al Señor. Ya pertenecemos al Señor. Ustedes no sé cuántas pertenencias tendrán ustedes en su casa. No sé cuántos ustedes tengan su propia recámara y todo eso. Y imagínense que todas las cosas que usted posee, de repente hagan lo que les pegue la gana. ¿Y dónde están las tijeras? Y están las tijeras yéndose por allá. ¿Y dónde está la ropa? Y la ropa no quiere, desabotonarse y todo eso para que usted entre. No, es que yo quiero ser, yo soy mi propia camiseta, yo soy mi propio dueño. Imagínense que usted no pudiera hacer nada con lo que usted posee. Y que usted quiere prender el carro. No, este día no quiero prender. Bueno, tal vez a unos de ustedes le ha pasado eso, ¿no? Que prende el carro. Ya no. Me parece que y a veces así era cuando empezaban las computadoras. Así de repente pensaban las personas que estaba en la computadora la persona y no quería responder, no quería funcionar. ¿Y qué hacían con la computadora? O la televisión, y esta cosa que no funciona y todo eso. O imagínense que fuera porque fuera por su propia voluntad. No, es que hoy no te quiero servir. No, es que ahorita no quiero prender. No, es que ahorita no quiero lavar la ropa. No, ahí está. Dicen, ¿quién lava la ropa? Dicen, Uber. Pero no, imagínense que cada quien de repente quiera, no quiero. Y la puerta usted quiere abrir para salirse. No quiero abrir. Y la ventana no, tampoco. El aire acondicionado no, tampoco. La calificación no, tampoco. Imagínense. Pues, ¿de quiénes son las posesiones? Pues de uno es el que tiene el control de esas cosas. Uno es el que tiene que decir, no, pues si yo quiero abrirlo, va a abrir. Y si quiere cerrar, quiero cerrar. Si quiero prender, va a prender y todo eso. Pero que tengan ahí su propia voluntad y hagan lo que ellos les pegue la gana y no hagan mi voluntad. Entonces así hay que pensar nosotros en el caso de nosotros, que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que, como dice ahí en el versículo 8, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos de Él. Pertenecemos a Él. No sé cuántos de ustedes tal vez tengan en su ropa su nombre. Me acuerdo cuando yo todavía tengo una camisa de hace muchos años que alguien me la dio, estaba así usada, estaba en una maleta, agarra lo que quieras. Y todavía la tengo, todavía me queda, imagínense. Era cuando era soltero. Y tenía el nombre de la persona. Y ahí la tengo. Pero obviamente la regaló. Pero es lo que me fijo, que hay unas personas, normalmente yo no hago eso, de poner ahí mi nombre, Elmer, ¿verdad? Que siempre es de Heinz o de Banana Republic, no es cierto. Ya quisiera, ¿verdad? Pero entonces, ponen así su nombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de esa persona, esa persona es dueña de esa camiseta. Entonces, así usted quiere, y a veces lo hace para que se lo respeten, es decir, tal vez usted va a la escuela o va a una junta o algo así, y usted tiene su cantimplora. Le pone su nombre, Elmer Pacheco, o qué sé yo, o sea, para que uno sepan las personas que son. Me acuerdo cuando una vez Jenny fue a un lugar, para que era con los niños, y estaba lloviendo, y era una de esas, ¿cómo se llama? Paraguas que yo compré, esas que están, que uno le aplana y se abre, y uno le aplana otra vez y se cierra. O sea, era especial, ¿no? No, pues ahí la dejó, y de salida ya no estaba. Alguien más se lo había llevado. Y ella, pues, una así bien que está, o sea, como que la otra persona dijo, mira, me gusta más que la otra. Era así negra y no, pues la agarró. Ya después volvió para ver si la encontraban. No hay nada. Pero la cosa es que uno entiende lo que es posesiones, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros somos posesión de Dios. Y conste que voluntario, desde el momento en que ya nos hacemos cristianos, yo estoy diciendo, ¿verdad? Yo pertenezco a Cristo. Entonces es bien importante eso. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, no significa que él dejó de ser él mismo. Así no significa que de repente él le dio amnesia. ¿Y quién soy? ¿Y tú quién eres? ¿Y qué? No, sino nosotros seguimos siendo nosotros, no, o sea, somos nuestra persona. Pero cuando él dice, ya no vivo yo, no significa que él dejó de ser el mismo, sino que ahora él no va a vivir para satisfacerse a sí mismo,
sino que ahora va a vivir para Cristo, para satisfacer, para agradar a Cristo. Ahora su objetivo es Cristo. Entonces, bien importante, antes de ser cristiano, tal vez tú valorabas bastante tus estudios y grados académicos. Antes de ser cristiano, tal vez tú valorabas bastante tu prestigio y estrato social. Antes de ser cristiano, tal vez tú valorabas bastante los placeres y los deleites de la vida. Antes de ser cristiano, tal vez tú valorabas bastante tus posesiones y bienes materiales. Pero una vez que empiezas a conocer a Cristo, entonces te da por decir lo que Pablo dijo en Filipenses 3:7. Entonces, si podemos ir a Filipenses 3:7. Filipenses 3:7. Y usted puede ver el contexto, bien bonito. Pero en Filipenses 3:7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otro versículo ahí cerquita dice que las estimo por basura en comparación a Cristo. Entonces, bien importante, tal vez tú valorabas un montón de cosas, tus estudios, tu prestigio, que los deleites de la vida, que las posesiones materiales, todo eso, pero ahora eso está en segundo lugar. Ahora vea lo que realmente estimas y valoras bastante, vea, es a Cristo, y lo demás está en segundo lugar. Y por lo mismo, vea, ahora le dedicas más tiempo a las cosas de Dios que a las cosas pasajeras del mundo. Le dedicas más. Ahora, por ejemplo, y estamos hablando no nada más de cosas de pecado. Obviamente la palabra de Dios habla mucho acerca de que tenemos que dejar de pecar, eso es obvio, pero también es de dejar las cosas que son buenas, que son bendición, en segundo lugar. Es decir, ¿cuántos de ustedes, o sea, que son papás, tal vez llegan de un viaje o algo así, y no sé si tendrán la costumbre o no, que tal vez traen algo para sus hijos, o tal vez van al trabajo y ahí tienen un dulcecito? Yo me acuerdo cuando mi papá no siempre lo hacía pocas veces, y entonces, wow, yo lo consideraba algo especial porque no sabía que lo iba a traer. Y era un dulcecito, esos que en una envoltura amarilla transparente, que creo que llaman dulces de mantequilla o algo así. Y él me lo trae de repente. Y mira, pues yo ni lo esperaba, pero pues qué rico, ¿no? Pero ¿qué pasa? De repente nos acostumbramos de las bendiciones de Dios. Y entonces se da cuenta que llega el papá. Y en vez de, ¡ay, hola, papá!, estás esculcando los bolsillos a ver qué tienes, vea. Y si no trajo nada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Pues yo quiero que me abraces a mí, todo eso, y en vez andas abrazando mis bolsillos. Y a ver qué te traje. Entonces, en el caso de nosotros, hay que ver, aún las cosas buenas de la vida, esas van en segundo lugar, ¿verdad? Porque el que me las da es Dios, y la gracia que Él me da a través de Cristo Jesús. Entonces yo lo tengo a Él en primer lugar. Ahora, si nos vamos al punto número 2, el primero era cómo el cristiano ya no vive para sí, y consta que ya es algo voluntario. Todo lo de la vida cristiana, sí les quiero decir, todo es voluntario. Nada es a la fuerza. Tanto así que vea cuando hablábamos acerca de la ofrenda, que dice, vea, que lo haga con corazón alegre, vea, no por necesidad. Y eso de necesidad se refiere a que no a la fuerza. Ay, es que tengo que ofrendar y todo eso, vea. Y si no me van a mirar así con ojos así como que. Entonces, no, o sea, la cosa es de que es de corazón, de voluntad, como dijo el hermano, citando el versículo, conforme haya prosperado. Entonces, bien importante, cómo el cristiano ya no vive para sí. Y el número 2, el cristiano manifiesta que Cristo vive en su corazón. Lo voy a repetir. El cristiano manifiesta que Cristo vive en su corazón. O sea, usted no puede decir, Cristo vive en mí, y que de repente no se note. Ahora, eso sí, no quiero que malentiendan. No significa que, por ejemplo, hay personalidades, ¿no? Que dicen el chispeante, que el colérico, ¿verdad? Que el sanguíneo, o que el como melancólico, y hay así. O todos nosotros somos igualitos en personalidad. Usted está igualito que su cónyuge. O sus hijos, si usted tiene hijos, todos son igualitos en cuanto a personalidad. No, todos somos diferentes, ¿no? Entonces, lo que sí quiero aclarar es esto. Cuando digo que el cristiano manifiesta que Cristo vive en su corazón, no me estoy refiriendo a que la persona que, hola, ¿y cómo estás? Y ay, acá y todo eso. Esa persona tiene Cristo en su corazón, ¿verdad? Y la otra persona que está así bien seriecita, ay, no, ese está muerto. Así dicen unos, de repente llegan a una iglesia y todo eso, y le digo, aquí están muertos todos. Porque están pensando
pensando en cómo están actuando, en cómo si están brincando y todo eso, y la hombre, sí, Cristo está con ellos. ¿Verdad? Yo no confundamos, ¿verdad?, las diferentes personalidades con eso de tener Cristo. Tal vez la persona que está todo, pues sí, se va a la calle y tomando todo, o sea, y en cambio la otra persona que es bien seria, bien casta, bien pura y todo así, todo bien ordenado. Entonces de eso se trata. Cuando decimos que el cristiano manifiesta que Cristo vive en su corazón, hermanos, que ponemos a Cristo en primer lugar en su manera de vivir. Ahora, Lucas 6:45, no lo voy a leer todo, sino simplemente voy a leer el pedacito que dice, Lucas 6:45, que dice, al final dice, de la abundancia del corazón, habla la boca, bien que se lo sabían, ¿verdad? De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si estamos hablando que Cristo vive en nuestro corazón, pues de eso vamos a hablar. Se va a manifestar, no nada más con nuestros hechos, sino también con lo que decimos. Entonces, si ya no vives tú, más vive Cristo en ti, significa que ahora lo que abunda en tu corazón es Cristo. Pero si tú le dedicas mucho, por ejemplo, si le dedicas mucho tiempo al deporte, ¿qué es lo que va a abundar en tu corazón? Pues el deporte, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad?, ¿de qué vas a hablar más que ninguna otra cosa? Pues del deporte. Ahora, es por eso, ¿verdad?, que uno como padre tiene que prestarle mucha atención a las pláticas o las conversaciones de sus hijos. Por ejemplo, ya cuando de repente, si uno ve que sus hijos, oye, de repente pues andan hablando demasiado de las caricaturas, o que el 10, o que el Nintendo, y que todo eso, y ya como que ya su plática ya no es que en cuanto a, ¿por qué esto? En cuanto a cosas de Dios y todo, y caray, a mí se me hace que ya Dios está dejando de ser el héroe, por decirlo de una manera. Ya ellos admiran más a otras cosas. Es por ejemplo en diciembre, y ustedes no hagan eso, ¿verdad?, que unas personas engañan a sus hijos, y que Santa Claus, ¿verdad?, pórtate bien, ¿verdad?, y Santa Claus va a venir y te va a traer regalos. Entonces, ¿a quién van a admirar? A Santa Claus, ¿verdad? Y tal vez lo hacen ustedes por excusa, no les digo que ustedes lo hagan, pero me refiero a las personas que lo hacen. De repente dice, sí, le trajo nada más un chicle ahí, y luego, no, pues yo no sé, pregúntale a Santa Claus. Es que Santa Claus está sin dinero. No, o sea, desde un principio uno, o sea, decirle, mira, Santa Claus es como Mickey Mouse y o sea, cosas que no son ciertas, o sea, así como Barney y todo eso, simplemente son personas disfrazadas, ¿verdad?, de eso, o sea, que sepan que eso son cosas que no son ciertas. Porque de repente si usted revuelve, ¿verdad?, esa cosa que son fantasías con Cristo, ya después cuando se les abran los ojos y que vean que, mira, lo de Santa Claus no es verdad, el Tooth Fairy no es verdad, van a decir, entonces tampoco Cristo es verdad. No. Entonces por eso, o sea, no, eso, y lo que mejor que sea, no, pues tu papá es el que te damos regalos. ¿A quién entonces van a mirar? Al papá. Y si usted le está diciendo que todas las cosas que usted tiene y que le da a sus hijos vienen de Dios, ¿a quién van a admirar? Pues a Dios. Y yo les he dicho, ¿verdad?, de una vez una ilustración que yo vi, porque los papás que llegan a engañar a sus hijos acerca de Santa Claus, esos niños llegan a idolatrar a Santa Claus. Me acuerdo una vez que yo vi una imagen en Google Image, y eras de cuenta que una niña orando a la orilla de su cama, y atrásito estaba Santa Claus, y así. O sea, ¿qué estaba indicando? Que la niña le estaba orando a Santa Claus. ¿Y acaso no dicen así hasta las cancioncitas, vea? No, que Santa Claus sabe todo, ¿verdad? Si te portas bien y si te portas mal, y que quién sabe qué. Ya lo estamos así, haciendo una deidad que lo sabe todo y todo eso. Ahora sí, ya el día de hoy, o sea, no estoy diciendo que es malo entonces andar viendo películas con Santa Claus, no estoy diciendo eso. O sea, sino que se ve como Mickey Mouse y todo eso, que es fantasía, que no es verdad. Pero es bien importante eso, de que el engaño nunca es necesario, el engaño, y nunca uno tiene que andarlo practicando. Pero entonces, como le estaba diciendo acerca de los niños, vea, si de repente los hijos de uno, vea, empieza a hablar más acerca que del Nintendo, que películas, caricaturas y todo eso, y menos de lo de la Biblia, hay que checar de qué se está llenando
su corazón. ¿Se acuerdan que yo les decía el otro día cuando hablamos acerca del, no sé si era del hijo pródigo o algo, que cómo es bien bonito que uno, de Amnón y Tamar, cómo es bien bonito que desde niños empiezan a leer la Biblia, desde Génesis, y sí van a ver unas cosas, pero wow, como dicen con clasificación R, ¿no? O sea, en el sentido de que hay cosas muy violentas y muy feas y todo eso, pero lo van a ver en su contexto correcto, de que no está bien. Entonces, en cambio, el día de hoy uno ve en la tele una cosa, una bola de impureza, una bola de maldad, y lo ponen como que está todo bien, todo muy bien, y está totalmente mal. Entonces, hay que poner un plan de acción, ¿verdad? Entonces, a esos niños para que lean más la Biblia. Si uno va viendo que se están desorientando de la palabra de Dios, se están yendo más por otro lado, que lean más de la Biblia y su corazón va a estar más lleno de la palabra de Dios. Entonces, si nada más ando hablando mal de los demás, entonces ¿de qué está lleno mi corazón? De chismes, de odio y todo eso. Entonces estamos diciendo eso porque eso de que la abundancia del corazón habla la boca. Ahora bien, si al hablar de cualquier cosa, tecnología, ciencia, política, lo que sea, hablo también de Dios. Cuando yo estoy hablando algo, pero siempre le saco en cuanto a qué pensaría Dios o qué haría Dios, ¿verdad? O cómo debe comportarse el cristiano en cuanto a eso. Entonces ya uno puede ver, wow, no importa qué tema yo toco, siempre sale lo de Dios. Entonces se ve que esa persona está pues llena de Dios, de las cosas de Dios. Entonces es bien importante cómo ver cuando hablemos de cualquier cosa, ver el punto o perspectiva o vista de Dios. Entonces estamos dando a entender quién vive en nuestro corazón. Entonces, porque no importa de qué hable, de ahí sale el tema de Dios. Entonces, pero si en vez de decir o hacer la voluntad de Dios, lo que digo o lo que hago es lo contrario, entonces ¿quién vive en mi corazón? ¿Quién vive en mi corazón? Y entonces uno puede dar a entender, pues por lo menos estoy diciendo que no es Cristo el que vive en mi corazón. Si la manera de comportarme y de hablar y todo eso no es conforme a Cristo, estoy dando a entender, por lo menos, que no estoy lleno de Cristo. Es decir, que en mi corazón no abunda Cristo. Ahora, si vamos a Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4, podemos ver de alguien que era cristiano. Y en vez de estar lleno de Dios, se dejó llenar de alguien más. De Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice, y Pedro, sí saben esa historia, ¿no? Nada más voy a leer este pedacito. Pero es cuando ellos querían engañar al Espíritu, al pueblo de Dios, ¿verdad? Diciendo que habían vendido tanto y damos tanto, ¿verdad? Entonces ahí el pecado era la mentira. Entonces, Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4 dice, y dijo Pedro, Ananías, y fíjense lo que dice la pregunta, ¿por qué llenó quién? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? O sea, eso a lo que había vendido la casa, no se te quedaba a ti, o sea, pues fue tu posesión, y vendida, no estaba en tu poder. O sea, cuando tenías la casa, tú podías hacer lo que querías, y cuando ya tenías el precio de la casa, tú podías hacer lo que querías. Entonces dice la otra pregunta, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, uno puede ver con esa última pregunta y esa primera pregunta, que uno no puede venir a Dios y decir, excusarse, no hombre, es que el diablo me dio una revolcada y que quién sabe qué. O sea, dando a entender como yo no fui, no me culpen a mí. No, porque fíjense que la primera pregunta dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y la última pregunta dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Entonces, así como en lo bueno, es decir, así como nosotros, vean, cuando Cristo vive en nuestro corazón, ¿fue por voluntad propia o no? Sí, o sea, nosotros nos rendimos a Cristo. Es decir, no me va a obligar Cristo, no, pues yo estoy en tu corazón, quieras o no. No, o sea, es un acto voluntario, a que yo le invito a mi corazón. ¿Se acuerdan que Jesús qué hace? Toca la puerta y llama, vean. Y si uno abre, entonces Él entra y cena conmigo y yo con Él. Entonces es algo voluntario. Entonces algo que yo tuve que hacer algo al respecto. Es por eso que cuando las personas que escuchaban la palabra de Dios decían, varones hermanos, ¿qué haremos? Hay que hacer algo para recibir esa gracia de parte de Dios. Bueno, no se entra a la fuerza. O el carcelero de Filipos, vea, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Y luego ya, por ejemplo, en el caso del etíope, cuando ya entendió, vea, que había que bautizarse para recibir esa gracia, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces hay que hacer así algo. Entonces uno puede ver que uno tiene algo de acción, es decir, tenemos libre albedrío. Entonces en este caso, en el caso de Ananías y Zafira, lo que hicieron fue lo contrario. Ellos permitieron que quien entrara, que Satanás llenara su corazón. Dice, no nada más llenó tu corazón, sino para que mintieses. ¿Contra quién? Contra el Espíritu Santo. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, bien importante, ¿verdad? Como en el caso de nosotros ya somos los que entonces vamos a resolver o a decidir quién entra y quién no. Entonces, bien importante que en el caso de nosotros, los cristianos, que Cristo viva en nuestro corazón. Ahora, Marcos 16, 21 al 24, este es bien interesante. Marcos 16, 21 al 24. Fíjense que esta cita, si ustedes mismos ahí leen en Marcos 16, antes de que pasa esto, era cuando sucede lo de la confesión de Pedro, que dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y que Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces en Marcos capítulo 16, versículo 21 al 24, aquí podemos ver Pedro. Mateo. Disculpe, hermano. Entonces Mateo, qué bueno que me lo dijeron. Es que aquí lo apunté mal. Mateo 16, 21 al 24. Entonces, ¿sí lo tienen ahí? Entonces, acuérdense, la historia exactamente antes de esta, Pedro había dicho algo que había sido por revelación divina. Ahí se veía que sus pensamientos estaban correctos. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Mateo 16, 21 al 24. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. ¿Sí lo tienen ahí? Dice, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23. Pero él, cuando dice él, ¿a quién se refiere? A Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces vemos ahí como cuando dijimos al principio como que Pablo dice, ya no vivo yo, además Cristo vive en mí. Entonces vemos que en el caso de que cuando la persona, en vez de llenarse de la voluntad y de la palabra de Dios, se está llenando de pensamientos que no son de Dios, entonces es como que si uno se estuviera llenando de alguien más. Ahora aquí yo sí quiero decirles, como en el caso de Ananías, le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y luego ya después le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, tú eres responsable en parte, porque tú permitiste esto. Y por otro lado, eso pasa, si se fijan, ahí también en Mateo 16, porque si se fijan cuando dice, después de que le dijo lo que le dijo Pedro, le dice, quítate delante de mí, Satanás. Ahora, ¿por qué le dijo eso a Pedro? Y acuérdense, eso pasó exactamente después de que él, por inspiración divina, había confesado quién era Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces uno puede ver que bien voluble, o sea, una persona puede ser. Ahora, acuérdense que ya después de esto, ahora, en el caso de Ananías, él no tenía el sentido de pretexto, en el sentido de que ya había iniciado la iglesia, ya había venido el Espíritu Santo y todo eso. En el caso de con Pedro y ellos todavía no habían recibido lo que el Espíritu Santo, en el sentido como ahí en Hechos capítulo 2. Esto es antes de eso. Y es por eso que cuando Jesús les hablaba acerca del Espíritu Santo, a los apóstoles decía que está con ustedes, y luego dice, y estará en ustedes. O sea, en tiempo presente está con ustedes, pero no más es con ustedes. Pero luego hablando del futuro, que cuando ya él venga ya en morar en uno, era una gran diferencia, dice, y estará en ustedes. Entonces ya se lo dice eso a los apóstoles. Entonces es bien interesante eso. Entonces en este caso le dice, quítate delante de mí, Satanás. Dice, me eres tropiezo. ¿Porque qué?
Entonces ahí se ve cómo Pedro era el que había hecho lo malo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. Entonces, en el caso de nosotros, no hay que poner nuestra mira en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. O sea, ver todo como Dios lo miraría, no como los hombres lo mirarían. Y cuando estamos hablando de hombres, pues obviamente estamos hablando de hombres no cristianos. Y porque ¿qué fue lo que le dijo Pedro? Porque después de que Jesús le dijo, mira, yo voy a padecer, ¿verdad? Y voy a ser crucificado y pues voy a resucitar. ¿Qué fue lo que le dijo? En el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Ahora, suena algo muy bueno, pero eso es pensando como humanamente, como un humano. Ay, no, yo no quiero hacer la voluntad de Dios porque voy a padecer mucho. Mejor hago esto. Entonces estoy pensando como hombre, o sea, como una persona no cristiana. No les voy a decir aquí a todos los que están aquí que soy cristiano porque luego se van a burlar de mí. Entonces usted está pensando como hombre, no está pensando al contrario. Dios quiere que entonces sepa, porque de repente puede haber ahí personas que sean tierra fértil y que entonces por medio de usted se acerquen a Dios. Entonces, y ya si las otras personas se burlan, pues ya ellos. Pero no quedó por usted hablarles del camino de Dios. Entonces, por eso que cuando dice Pedro a Jesús, Señor, ten compasión de ti. Entonces, mira, no estás viendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, sino como a lo que un hombre diría. Y por eso en el versículo 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces Jesús, al decir todas esas cosas, lo que le iba a pasar, él estaba negándose ¿qué? A sí mismo. ¿A poco ustedes creen que a él le gustó padecer? No, a Jesús no. Al contrario, acuérdense que antes de que él padeció todo eso, ¿cómo era su sudor? Como gotas de sangre, tenía un estrés y una cosa pero tremenda. Antes tanto así que hasta un ángel del Señor vino a fortalecerle. Y él porque ya estaba sufriendo desde antes de todo lo que le iba a pasar. Entonces igualmente nosotros a veces en nuestra vida cristiana, a veces las cosas van muy bien y a veces hay persecución. Y uno es cuando uno tiene que ser firme. Entonces, bien importante. Y por eso dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque entonces sí va a haber momentos en los cuales se sienta como una cruz. En cuanto a, ahora, eso yo quiero que quede bien claro. Cuando dice eso de que niéguese a sí mismo y tome su cruz, no está diciendo como unas personas que dicen, yo tengo un pariente que tengo que mantener, esta es mi cruz. No. Tengo un enfermito aquí en la casa, esta es mi cruz. No, nadie es cruz de nadie, ¿ok? O sea, es el hecho de que uno, ¿verdad? Los padecimientos de uno, uno los aguanta. ¿Hasta qué? Hasta la muerte, ¿verdad? Y yo te daré la corona de la vida. Entonces uno tiene que ser fiel hasta la muerte. Y dice, sígame. Y Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26, esto lo quiero leer porque me recuerda a eso. Hebreos 11, 24 al 26. Que dice, por la fe, ahí lo tienen, Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, si fijan, la persona tiene la voluntad de escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado. Y dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas, ¿qué cosa? El vituperio de Cristo. Es interesante cómo aquí ponen a Cristo cuando estamos hablando del Antiguo Testamento. Y es el hecho es decir, ser vituperado, es decir, ser que ya sea que maldecido, que le hagan cosas malas a usted, perseguido y todo eso, por hacer el bien. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Por hacer el bien, fue perseguido y vituperado. Entonces, por eso ahí en Moisés colocan eso de que teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Es decir, ya quiere él hacer una aplicación de lo que hizo Moisés a la vida de nosotros como cristianos. Entonces, nosotros tenemos que tener por mayores riquezas, ¿qué cosa? El vituperio de Cristo. Es decir, estimar más lo de Dios que lo del mundo. Estimar más, aunque eso significa ser maltratado,
Prefiero, ¿por qué? Y no terminé la cita. El versículo 26, porque dice ahí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso Moisés? Porque tenía puesto la mirada en el galardón. Sí, ahorita usted podrá sufrir bastante, pero ese sufrimiento no va a ser para siempre. Va a haber un momento en el que Cristo venga y ahora sí, ¿verdad? A pagar cada quien, ¿verdad? Su merecido. Y en el caso de nosotros, de los que estamos en Cristo, ya estamos protegidos con su sangre, ¿verdad? Con su sangre preciosa, al cual Él nos justifica de nuestras culpas. Ya no somos hallados culpables delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por nuestros pecados, por lo tanto ya no hay pecado que condenar. Él ya ¿verdad? Fue condenado en la cruz por nosotros, pero como Él mismo no había pecado, Él resucitó y entonces puede llevarnos a nosotros a la gloria. Entonces uno puede ver bien interesante cómo dice que todo eso lo hizo Moisés. ¿Y cuáles son las tres primeras palabras de Hebreos 11:24? Por la fe. Por la fe. Entonces todo depende de qué tan lleno estemos de Cristo, todo depende de nuestra fe. En quién tenemos fe, a qué que le tenemos fe. Entonces si es a las cosas materiales, por ahí nos vamos a ir. Si es a los abogados, por ahí nos vamos a ir. Si es a los doctores, ahora no estoy diciendo que entonces no use abogado ni doctor en nada de eso, sino que me estoy refiriendo de que Dios es el principal y todo eso. Y ya si Dios acuérdense que Dios no nada más hace milagros cuando Él quiere, y todo eso lo puede hacer, sino que Él también da su providencia, es decir, por medio de otras personas Él también provee. Eso se ve en la iglesia primitiva, cuando de repente se quedaron bien hambriados, me refiero por lo que iba a suceder en Jerusalén. Y ¿qué fue lo que hicieron los discípulos? Se pusieron a orar y decir, no, que no pase esto. ¿O qué fue lo que hicieron? Vamos a recoger una ofrenda para los santos en Jerusalén. Y fue una colecta pero bien grande y todo eso. No dijeron, bueno, vamos a ir a la cena de cada cristiano y a multiplicar los peces y los panes y todo eso. Entonces ellos no utilizaban de milagro, o sea, milagros, sino simplemente con dinero para dar y para que ellos compren y todo eso. Pero ¿se vio como de parte de Dios o no? Claro que sí se vio como de parte de Dios. Era la voluntad de Dios. Era mismo el Espíritu Santo el que les había dicho lo que iba a suceder en Jerusalén, y por lo cual se requería la ayuda, y era en ese caso una ayuda monetaria. Entonces Dios nos bendice no nada más con milagros, sino también con su providencia. Todo, vea lo que tenemos, todas las cosas buenas vienen de Dios. Bueno, entonces vimos el primero, el cristiano ya no vive para sí, ya no me pertenezco a mí mismo. El número 2, el cristiano manifiesta que Cristo vive en su corazón, y otra vez, vea, si su corazón está lleno de otra cosa, se va a manifestar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y número 3, lo que ya no vive en uno viene siendo el viejo hombre. El viejo hombre. Ahora no malentiendan, ¿verdad? Hermanas, no malentiendan. Las hermanas vean, pues dice el hermano, vea que ya al viejo hay que desecharlo. No. Estoy hablando acerca del viejo yo. O sea, de cuenta, nuestro antiguo yo. Y eso les digo porque una vez mi cuñado me platicó de que una vez estaba un hermano predicando en una iglesia, y de repente él como que no sabía cómo decir sus enunciados bien. Y entonces él estaba citando una cita de la Biblia. Hermanos, hay que dejar las viejas costumbres. Pero entonces hizo una pausa demasiado grande. Pero hay que dejar las viejas. Yo hasta los que estaban dormidos en las bancas se despertaron. ¿Cómo? ¡Amén! No, dijo, las viejas costumbres. Y luego, ok. Entonces, en el caso cuando la Biblia dice que el viejo hombre, se está refiriendo a nuestro viejo yo, a nuestro antiguo yo, el que andaba en el pecado. Entonces, aquí tengo algo que quiero mencionarles. Si a mi viejo hombre le gustaban los vicios, ya no los practico, porque Cristo vive en mí. Ahora, yo quiero decirles que si ustedes pueden repetir, porque Cristo vive en mí, o la parte Cristo vive en mí, cuando llegue yo a ese pedacito, ¿ok? Entonces, acuérdense, lo primero que dije es, si a mi viejo hombre le gustaban los vicios, ya no los practico, porque Cristo vive en mí. Si me gustaba faltarle el respeto a mi marido, ya no, porque Cristo vive en mí. Si me gustaba maltratar a mi esposa, ya no, porque Cristo vive en mí. Si me gustaba desobedecer a mis padres, ya no, porque Cristo vive en mí. Si me gustaba hacer enojar y fastidiar a mis hijos, ya no, porque Cristo vive en mí.
Si me gustaba andar en chismes y en ociosidades, ya no, porque Cristo vive en mí. Y el último aquí, si me gustaba dedicarle poco tiempo a Dios y a su iglesia, ya no. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Entonces, ya para terminar, quiero leer Colosenses capítulo 3. Entonces, si nos vamos a Colosenses capítulo 3, voy a leer unos pedacitos ahí. Si se fijan, desde el versículo 5 le pusieron ahí un subtítulo que dice la vida antigua y la nueva. Entonces yo nada más voy a leer una selección de ahí, pero usted lo puede leer todo, obviamente. En Colosenses capítulo 3 está Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Unas de las iglesias en Colosas. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Voy a leer primero del 5 al 10. Colosenses 3, 5 al 10. Y fíjense lo que dice aquí. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y versículo 10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, no crean que, por ejemplo, ya cuando uno se bautizó, ya estoy perfecto y todo eso. No, es un proceso, es un proceso. Cuando dice la Biblia, vea que aquí todas las cosas son hechas nuevas, en el griego implica que están siendo nuevas, que es un proceso, que no es nada más fue un día y se acabó, sino que es un proceso, es un proceso. Entonces vamos a renovándonos, como dice en otro versículo, de gloria en gloria. Y luego quiero leer el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es cuando entonces uno puede decir que sí, Cristo vive en mí, ¿por qué hago? Como Pablo decía, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y dice aquí el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces uno puede ver que cuando dice vestidos como escogidos de Dios, no se está refiriendo, vestidos como escogidos de Dios significa con saco, corbata y todo. No está hablando de vestimenta acá exterior, está hablando de la interior, santos. Me interesa cómo dice de entrañable misericordia. De por sí la palabra misericordia significa corazón tierno, dice de entrañable, o sea que venga de adentro. Entonces, si usted, ¿cuántos de nosotros todavía no nos falta tanto de esto, verdad? Entonces, por eso es un proceso, es algo que tenemos que seguirle, cada día imitar al Hijo de Dios. Y dice el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y versículo 16 y 17, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo. Hermanos, ustedes, nadie más va a leer la Biblia por usted. O sea, usted la tiene que leer por usted mismo. Bien importante eso. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Había una persona que decía, que aplicaba esto bien sencillo: mira, si lo que vas a hacer no lo puedes hacer en el nombre del Señor, no lo hagas. Si lo que vas a hacer no lo puedes hacer en el nombre del Señor, no lo hagas.
Entonces, bien importante. Y así es como vemos entonces que uno puede decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Y por eso, como dice ahí, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, mientras estoy en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, esa es una motivación bien grande. Acordarnos, y es por eso que domingo tras domingo, como dice su palabra, nos acordamos de lo que Cristo hizo por nosotros, porque eso nos llena de fuerzas y fortalezas de seguir adelante, recordando lo que Él ya hizo por nosotros. Y Él continúa el día de hoy intercediendo por nosotros, fíjense. Cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús. Pues Dios los bendiga. Si hay una persona aquí, ¿verdad?, que no se ha bautizado y quiere bautizarse para perdón de pecados, recibir el don del Espíritu Santo, bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo hizo nuestra hermana María Díaz, que está por aquí, que estamos bien contentos que el domingo pasado así lo hizo, y están en los boletines, ¿no?, el bautismo. Lo quiere hacer, puede pasar al frente cuando el hermano de los cantos se lo indique, o si hay una persona, ¿verdad?, que sí hizo todo eso, pero quiere restaurarse, o si ha estado bien en el camino del Señor, pero se mudó para acá y quiere tener su membresía aquí, lo puede indicar, lo puede hacer cuando el hermano se lo indique. Gracias.